En la mañana del 22 de junio de 1941, la tierra soviética se estremeció bajo el rugido de más de 3 millones de nazis. Así iniciaba la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de todos los tiempos. La orden de Hitler era clara: exterminar al comunismo. Los soldados alemanes dejaron tras de sí pueblos en ruinas, cadáveres abandonados en los caminos y fosas comunes con cientos de cuerpos irreconocibles. El frente oriental se había convertido en un cementerio a cielo abierto. Hoy vamos a conocer por qué la Operación Barbarroja fue más que una ofensiva. Fue un intento de genocidio. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética firmaron pactos políticos y económicos que mantenían una relación superficialmente pacífica entre las naciones. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que los titanes se enfrentaran. Es que dentro del ideario de Adolf Hitler se encontraba el concepto de búsqueda del espacio vital, es decir, el suelo que le corresponde al pueblo germano para poder desarrollar todo su potencial. En la visión del Tercer Reich, la única forma de obtener ese territorio era expandiéndose hacia el este, más allá de los límites de la Unión Soviética. Esto no era un concepto nuevo, pero Hitler le dio un lugar central dentro de la ideología nacionalsocialista. Es por eso que incluso firmando tratados con Stalin, el líder alemán siempre supo que Moscú era uno de los objetivos cruciales. For Hitler, it was always clear that the war against the Soviet Union would come, the great ideological confrontation between National Socialism with Bolshevism. At the same time, in Hitler's world, there were also economic and strategic reasons for attacking the Soviet Union. He failed to defeat Great Britain, so he thought, let's first defeat the danger in the east. And then afterwards, Hitler wanted to move all his forces to the west, first against Great Britain, and then in a big world war against the US. Después de la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bukovina, el alto mando alemán comenzó a planificar la invasión de la Unión Soviética en julio de 1940. Sin embargo, no fue completamente autorizada por Hitler hasta el 18 de diciembre de ese mismo año. El plan era tan sencillo como ambicioso: enviar una cantidad monumental de soldados a 3 puntos de alto valor estratégico, esperando abrumar las defensas soviéticas para lograr victorias rápidas antes de que el desgaste de las tropas y el clima se interpusieran. For the attack on the Soviet Union, 3.5 million Wehrmacht soldiers were ready, divided into 3 army groups: North, Central and South. Army Group North was to advance on Leningrad, Army Group Center on Moscow, and Army Group South on Kiev, and then on the Caucasus. Thus, all the economic and political centers of the Soviet Union should be taken in a lightning campaign. De esa forma comenzó la Operación Barbarroja. El traslado de más de 3 millones de soldados implicó un giro drástico a la estrategia del Tercer Reich y disminuyó notablemente la capacidad de Alemania para atacar Gran Bretaña, su gran enemigo dentro del territorio europeo. Esta movilización abrió el frente oriental con una extensión de casi 3.000 kilómetros, en los cuales se libraron algunas de las batallas más sangrientas y brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. Es que si bien Alemania era capaz de sacrificar a más de 3 millones de soldados, del otro lado se encontraba la Unión Soviética, una nación que llevaba el sacrificio masivo y la masividad de sus operaciones como bandera doctrinaria.
Era un duelo de potencias que no estaban dispuestas a claudicar bajo ningún término. Para Alemania no solo era una invasión territorial, era una jugada ideológica que buscaba demostrar la superioridad del nacionalsocialismo por sobre la revolución bolchevique. Adolf Hitler se encargó de enmarcar la Operación Barbarroja como una lucha por lo que le correspondía al pueblo germano, como un sacrificio necesario que le devolvería la gloria a un país golpeado. Es por eso que millones de soldados partieron hacia el frente oriental con órdenes no solo de vencer, sino de aniquilar y dejar un rastro de sangre y muerte tras de sí. Esta oficialización política de los crímenes de guerra fue expuesta en una serie de documentos que ordenaban a los soldados de la Wehrmacht a fusilar sin juicio previo a los prisioneros de guerra que fueran parte del Ejército Rojo. Hitler planned a campaign of extermination. Corresponding orders were formulated in advance. Political officers, for example, assigned to Red Army units, if seized in combat or resistance, are in principle to be finished off immediately with a weapon. The court-martial decree also exempted the killing of civilians by Wehrmacht soldiers from punishment. Officers' reactions ranged from outspoken approval to reluctant acceptance. Es que a medida que las tropas alemanas avanzaran rumbo a Moscú, el Tercer Reich tendría en sus manos cada vez más cantidad de ciudadanos de origen judío, romaní y de otras etnias que eran rechazadas por el gobierno de Hitler. Era una oportunidad única para experimentar sus métodos de tortura y aniquilación en millones de personas que no tenían forma de defenderse de la potencia abrumadora de la Wehrmacht. Resistance was expected by the Nazi rulers mainly from communists and from Jews. Und von Juden erwartet. Und sehr schnell. And very quickly this order was interpreted as carrying out ethnic cleansing against the Jewish population and the communist intelligentsia. Para llevar a cabo estas masacres calculadas, junto a los soldados regulares que se enfrentaron al Ejército Rojo, el Tercer Reich también envió grupos operativos conocidos como Einsatzgruppen, un conjunto de escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de la SS y otros miembros de la policía secreta de la Alemania nazi. Su tarea principal, en palabras del general Erich von den Bach-Zelewski de la CSS, era la matanza de los judíos, gitanos y representantes políticos de la resistencia. Los Einsatzgruppen mataron casi exclusivamente civiles, sin supervisión judicial ni respaldo alguno de la legalidad. Eran sicarios con uniforme que habían recibido la orden de arrasar con las comunidades que fueran encontrando de camino al corazón de la Unión Soviética. Para la Operación Barbarroja, inicialmente se crearon 4 Einsatzgruppen, cada uno con un número de 500 a 1000 hombres para comprender una fuerza total de 3500. Los Einsatzgruppen A, B y C debían unirse a los grupos de Ejército Norte, Centro y Sur, mientras que el Einsatzgruppen D fue asignado al 11º Ejército. Con el tiempo se conformaron nuevos grupos de tareas especiales a medida que el Tercer Reich tuvo en sus manos mayor cantidad de prisioneros. These were the extermination squads that followed the troops who had first received vague orders, which eventually leaned more and more in the direction of shooting all Jews. All men at first, but then also women and children. Lo curioso es que, a diferencia de otras unidades militares, al frente de los Einsatzgruppen había profesionales con doctorados y carreras académicas, además de su trayectoria en la política y el ejército. Eran hombres de alta educación, partícipes activos del desarrollo de la ideología nacionalsocialista y de inculcar el odio hacia judíos, gitanos y comunistas en los soldados. Su rol no era solo dirigir, también era mantener la llama del desprecio encendida para que los Einsatzgruppen fueran especialmente crueles con sus víctimas. A lot of people went along with it in the group because the leader said this is what's going to be done now. And you didn't want to let your comrades down, so you went along with it.
And because you were in a male hierarchy of the military, and you can see this everywhere in wars, the moment such military hierarchies are associated with everything being allowed, the violence escalates. Las historias de horror comenzaron a aflorar a lo largo del frente oriental. Las tropas alemanas avanzaban destruyendo comunidades enteras. Primero los hombres eran tomados como prisioneros, para luego ser enviados a campos de concentración que se establecieron en zonas cercanas. Allí las víctimas eran catalogadas mediante un método tan primitivo como preciso para dictaminar el origen étnico. In the camps, people were at the mercy of their guards as to whether they lived or died. Systematically, all those capable of working were registered and publicly stripped. The circumcised among them were immediately identified as Jews and deported or shot. In many camps, the guards behaved like a sadistic master race. Durante la avanzada de la Operación Barbarroja, uno de los crímenes más atroces ocurrió en suelo ucraniano, en el barranco de Babi Yar. El 19 de septiembre de 1941, unos 3 meses después del inicio de la invasión de la Unión Soviética, las tropas nazis entraron en Kiev. Pocos días después, los combatientes de la resistencia local volaron varios edificios del centro de la ciudad en los que se habían instalado los ocupantes. Fue un golpe efectivo, pero aquel atentado despertó a la bestia. Los nazis utilizaron las acciones de la resistencia como pretexto para perpetrar una masacre. Primero se distribuyeron folletos por toda la ciudad de más de 1 millón de habitantes. En esos papeles se ordenaba a los judíos que se presentaran en un cruce de las afueras de Kiev a las 8 horas del 29 de septiembre de 1941. Debían llevar dinero y ropa de abrigo. Los que se negaran a acudir serían fusilados. Muchos habitantes supusieron que serían deportados o enviados a campos de prisioneros de guerra. Es que las noticias del exterminio masivo del Tercer Reich aún no habían llegado a todos los rincones de Europa. The nationalist Ukrainians had welcomed the Germans as liberators. Now, together with Wehrmacht and SS officers, they demanded retaliation for the Bolshevik attacks. The troops then targeted Jewish civilians, especially the elderly, women, and children. Under the pretext of evacuation, the Jews were taken out of the city. On September 29th and 30th, 1941, an SS Einsatzgruppe systematically murdered 33,771 people with machine guns at Babi Yar. En la mañana del 29 de septiembre, los soldados germanos le ordenaron a la gente que se quitara la ropa con el pretexto de que era necesario hacer una inspección física. Era el primer paso de un fusilamiento masivo. Los alemanes condujeron a sus víctimas al borde del barranco y le dispararon por la espalda. Las víctimas caían una tras otra, formando capas de cuerpos sobre los que se obligaba a otros a acostarse antes de recibir el disparo. El barranco se llenó de cadáveres hasta desbordar. El eco de los disparos y el olor a sangre impregnaron Kiev. Para tapar los gritos de dolor y el sonido atronador de los fusiles, los oficiales ordenaron poner música a todo volumen mientras un avión sobrevolaba el lugar, como si se tratara de un desfile militar. Según los informes enviados al cuartel general de los Einsatzgruppen, en esos 2 días masacraron a 33.771 judíos. Fue un crimen de guerra que durante años se mantuvo oculto y que solo con el tiempo pasó a formar parte de las investigaciones históricas sobre la Segunda Guerra Mundial. El responsable de la masacre fue el llamado Sonderkommando 4, una unidad que formaba parte del Einsatzgruppe C. Estaba dirigido por el oficial de las SS Paul Blobel, que también participó en otras operaciones similares en Ucrania. Babi Yar no fue una excepción. Fue un modelo replicado en cientos de localidades. Pero su magnitud y brutalidad lo convirtieron en símbolo de la aniquilación nazi en el este.
Como te adelantamos, la brutalidad alemana no solo se reflejó en los fusilamientos y masacres, sino también en la manera en que se trató a los prisioneros de guerra. De manera superficial, los civiles capturados no eran asesinados como sí ocurría con los soldados del Ejército Rojo o los intelectuales comunistas. Pero si bien los ciudadanos inicialmente seguían con vida, caer en manos del Reich era el inicio de una pesadilla de la que pocos pudieron despertar. It's believed that 50% or even over 50% of Soviet prisoners of war died in German hands. They were shot, or they starved, or they worked until they dropped. Los ciudadanos soviéticos fueron torturados y obligados a trabajar para fortalecer el esfuerzo bélico de Alemania. Aquellos que eran sospechados de colaborar con la resistencia o de haber participado de alguna manera con el Ejército Rojo eran sujetos a tormentos indescriptibles. Es que en el frente oriental, muchas unidades experimentaron con nuevas tácticas para causar dolor en el cuerpo del enemigo. De esa manera, decenas de miles de civiles fueron víctimas de los sádicos laboratorios del Tercer Reich. Las balas y las torturas no eran las únicas herramientas de destrucción con las que contaba el enemigo nacionalsocialista. En muchos casos, la Wehrmacht optó por asediar a comunidades, impidiendo la llegada de recursos. Ciudades enteras fueron asfixiadas por la presión nazi, la cual provocó la muerte de miles de personas que perecieron con hambre en sus estómagos. Esto es lo que ocurrió en Leningrado, donde el ejército norte se mantuvo durante casi 2 años, causando casi 1,5 millones de muertes. Behind this, of course, was the calculation that a city of millions like Leningrad could not have been supplied at all. The Wehrmacht and the Germans did not want that at all. They didn't want to get the civilians on their side. If they had wanted that, they would have fixed it, but they didn't want to. And that's why the decision was made to surround the city and starve it out. Al repasar estos impresionantes crímenes de guerra y las derrotas sufridas por la Unión Soviética, sorprende que los alemanes no hayan salido victoriosos. El problema es que las tropas germanas tenían varios enemigos que no habían tenido en cuenta: el desgaste, el frío y la resistencia rusa. Wehrmacht was actually finished after the last big battle of the Bryansk and Vyazma basin in October of 41. And the troops said, enough, stop, winter position. Bring supplies forward, bring winter clothing forward. We can't go any further. And it was the Army General of Staff, not Hitler, who said, never mind, even as they knew about the dire situation of the soldiers, they still had to make one last big effort to take Moscow. La ofensiva alemana quedó estancada en la batalla de Moscú a finales de 1941. Luego, la contraofensiva de invierno soviética hizo retroceder a los alemanes unos 250 kilómetros. Los alemanes esperaban un rápido colapso del Estado soviético, pero el Ejército Rojo fue capaz de soportar los golpes más fuertes de la Wehrmacht alemana y empantanó la lucha en una guerra de desgaste para los cuales los hombres del Führer no estaban preparados. The Germans already had huge losses. By the end of 1941, the Germans had already lost about 1 million men, dead, wounded or captured. There were losses that the Wehrmacht leadership and Hitler had not planned for. Con pérdidas millonarias y con derrotas cruciales en África y en el frente occidental, el fracaso de la Operación Barbarroja y la respuesta de los soviéticos fue la condena del sueño nazi del espacio vital. El eje finalmente perdió la Segunda Guerra Mundial, pero muchos de los crímenes cometidos durante la invasión en suelo soviético aún son objeto de estudio. Por debajo de los casquillos disparados, los cascos cubiertos de sangre y las huellas de miles de tanques, se esconden las tumbas masivas de las víctimas civiles del Reich. La invasión nazi a la URSS no fue solo un enfrentamiento militar, sino un crimen colosal contra la humanidad. Tras la caída de ciudades, lo que quedó no fueron banderas conquistadas,
sino montañas de cadáveres y comunidades reducidas al silencio. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en los crímenes más brutales que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos.